Ingeniería de yacimientos de gas, elaborado por Fernández Ledesma Eitan Alan, Plata Álvarez Cristian Abigail. El gas hidrocarburo en México. La producción de gas natural en México proviene en su mayoría de la región marina noreste, con 40%, seguido de la región sur con 32% y de la región marina suroeste con 25%, mientras que la región norte participa con el 3% del total producido. En la siguiente figura se observan las principales zonas productoras de gas hidrocarburo en nuestro país. Las principales cuencas productoras de gas son Sabinas, Tampico-Misantla, Burgos, Veracruz y sureste. México se encuentra hoy en una crucial etapa de transición, una transición que apunta hacia un aprovechamiento más eficiente de sus recursos naturales y que se ve reflejado en el uso creciente del gas natural. Clasificación de yacimientos de gas. Los yacimientos de gas se pueden clasificar de acuerdo con su presión inicial, a su tipo de trampa geológica, al mecanismo de empuje o de acuerdo a su tipo de fluidos que están contenidos en él. Esta última es la más utilizada en la industria petrolera y es la que nosotros utilizaremos a lo largo de este video para estudiar las diversas ecuaciones que le corresponden a cada tipo de yacimiento, clasificándolos por el tipo de fluidos que contienen, tanto para ecuaciones volumétricas como para las ecuaciones de balance de materia. Clasificación de acuerdo al tipo de fluido. Yacimientos de gas seco. Los yacimientos de gas seco, como se observa en la tabla, contienen principalmente metano con pequeñas cantidades de otros componentes más pesados. En teoría, un yacimiento de gas seco no produce líquidos en la superficie. Sin embargo, la diferencia entre un gas seco y un gas húmedo es arbitraria y generalmente un sistema de hidrocarburos que produzca con una relación gas-aceite RGA mayor de 100.000 pies cúbicos a condiciones estándar sobre barriles a condiciones estándar se considera seco. Yacimientos de gas húmedo. Como se observa en la tabla, los gases húmedos se caracterizan por contener una mayor cantidad de componentes intermedios y pesados que los gases secos. El término húmedo implica que a las condiciones de separación en superficie la mezcla cambia de fase, generando relaciones gas-aceite mayores a 15.000 y menores a 100.000 pies cúbicos a condiciones estándar sobre barriles a condiciones estándar. Estos tipos de yacimientos, a diferencia de los yacimientos de gas seco, producen líquidos en superficie y a diferencia de los yacimientos de gas y condensado, los líquidos se forman únicamente en la superficie y no en el yacimiento. Yacimientos de gas y condensado. Este tipo de yacimientos tienen un comportamiento tal que a sus condiciones originales de presión, temperatura y composición en una cierta etapa de explotación se presentará el fenómeno de condensación retrógrada y desde luego la producción en superficie será en dos fases. La composición de la mezcla de hidrocarburos de un yacimiento de gas y condensado es todavía predominantemente metano, como en el caso de los yacimientos de gas seco y húmedo, aunque la cantidad relativa de hidrocarburos pesados es considerablemente mayor. Un yacimiento de gas y condensado es un yacimiento de gas con líquido disuelto. Clasificación del gas natural. Seco es aquel que tiene menos de 2.4 a 7.2 barriles de líquido por cada millón de pies cúbicos de gas. Pobre es aquel que contiene 2.4 a 7.2 barriles de licuables por cada millón de pies cúbicos de gas. Húmedo es aquel que contiene más de 7.2 barriles por cada millón de pies cúbicos de gas. Amargo se le denomina así aquel gas que contiene una alta concentración de azufre. Dulce, aquello cuyo contenido de ácido sulfúrico es menor de 23 miligramos por metro cúbico de gas. Propiedades físicas del gas natural. La gravedad específica, el poder calorífico y la viscosidad son propiedades fundamentales que juegan un papel importante en el gas, particularmente la viscosidad en el flujo de gas a través de medios porosos, tales como en yacimientos rocosos y tuberías. La composición del gas natural varía considerablemente de campo a campo petrolero. Se efectúan análisis cromatográficos para conocer la composición del gas natural de las diferentes áreas y para conocer la concentración de los componentes para la determinación del poder calorífico y por ende su energía calorífica. Fuentes de combustibles gaseosos. Las fuentes de gas incluyen arenas compactas, lutitas compactas, acuíferos geopresionados y carbón. Arenas compactas. Grandes cantidades de gas están atrapadas en la parte superior de formaciones de arena con porosidades dentro del rango del 5 y del 15%, saturación de agua del 50 al 70% y permeabilidades en el rango de 0.001 milidarcis. En muchas formaciones geológicas en las que se contiene dicho gas no es posible extraerlo empleando métodos convencionales. Aquí es necesario desarrollar técnicas especiales de fracturamiento hidráulico para extraer gas. Lutitas. Las lutitas son generalmente ricas en materia orgánica, finalmente laminadas con una permeabilidad del orden de 1 milidarcy. Las lutitas son predominantemente compuestas de arcilla
con algo de caolinita, pirita, feldespatos y otros minerales. El perfil de producción de ellos exhibe una larga y lenta declinación. Las lutitas compactas son una fuente atractiva de gas y contribuirían significativamente a la producción de gas en los próximos años. Acuíferos geopresionados. Las salmueras a alta presión en acuíferos geopresionados pueden formarse debido al rápido hundimiento. Pueden contener arriba de 40 pies cúbicos estándar de gas natural por barril de agua. Carbón. La generación de gas ocurre a través de la gasificación del carbón. El gas extraído del carbón generalmente tiene un valor de poder calorífico más bajo que el del gas natural. La ecuación de balance de materia. Se aplica a todo el yacimiento y es esencialmente un balance volumétrico, el cual establece que la producción total de gas es igual a la cantidad de gas inicial, a una presión inicial y una temperatura del yacimiento a un tiempo igual a cero, menos el gas remanente en el yacimiento a una presión y temperatura del yacimiento y a un tiempo de producción T. Yacimientos de gas volumétrico y con entrada de agua. A continuación se presenta la ecuación fundamental para yacimientos de gas volumétricos, la cual es la ecuación de una línea recta y la ecuación fundamental para yacimientos de gas con entrada de agua. Ecuación general de balance de materia para yacimientos de gas. La siguiente ecuación representa la ecuación de balance de materia general para yacimientos de gas de acuerdo a las consideraciones realizadas por los autores Kraft et al. Para su deducción. Adicionalmente, para la mayoría de los yacimientos de gas, el término de compresibilidad del gas es mucho mayor que el de la formación y que el del agua de formación, por lo que se consideran despreciables. A continuación se muestra la ecuación. Se debe considerar que cuando la presión del yacimiento es muy alta, presiones anormales, los términos de compresibilidad de la formación y agua de formación son de relevancia y no tienen que ser despreciados. Si en el yacimiento existe la entrada de agua, la gráfica de P sobre Z versus GP no será necesariamente una línea recta, la cual muestra generalmente una curvatura, como se muestra en la siguiente figura. Los puntos finales de cada curva representan que el acuífero ya invadió totalmente la zona de hidrocarburos, pero se tiene que considerar que aún se tiene saturación de gas en esta zona. Yacimientos de gas a altas presiones. Como se mencionó anteriormente, cuando se desprecian los términos de compresibilidad de la formación y del agua conata, el gráfico especializado de P sobre Z describe una línea recta, pero para el caso de yacimientos de gas con presiones anormales no se presenta el mismo comportamiento. Durante la vida temprana de producción se tiene un comportamiento lineal, pero posteriormente se presenta una curvatura para tiempos de producción tardíos. En la siguiente figura se puede observar dicho comportamiento. Yacimientos con baja permeabilidad. La figura muestra el efecto que tiene la permeabilidad del acuífero en la recuperación de gas para una presión inicial de 7000 libras sobre pulgada cuadrada. Se observa que la recuperación es menos sensitiva al gasto total del yacimiento conforme aumenta la permeabilidad del sistema yacimiento acuífero. Esto se debe a que para el caso de permeabilidades altas, para una cierta caída de presión en el yacimiento, el acuífero proporciona agua al yacimiento en forma muy rápida y, consecuentemente, no es posible mejorar la recuperación produciendo el yacimiento a gastos altos. En el límite, conforme aumenta la permeabilidad del sistema yacimiento acuífero, se alcanza una entrada de agua total al yacimiento, en que la presión promedio se mantiene constante, igual a la inicial. Flujo a través de medios porosos. El flujo a través de medios porosos puede describirse con base en la combinación de los tres principios siguientes. Ecuación de continuidad, ecuación de estado, ley de Darcy. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es una expresión de la ley de conservación de masa, la cual representa un balance de masa que fluye a través de un sistema de estudio definido. A continuación, se presenta el desarrollo de obtención de la ecuación de continuidad para un sistema cartesiano en sus tres direcciones. Algunas de las características del modelo son: flujo monofásico y laminar, proceso isotérmico. La siguiente expresión representa la ecuación de continuidad para flujo de un fluido en una sola fase a través de un medio poroso, el cual está sometido a ciertas características y condiciones específicas. Pruebas de presión para flujo de gases.
Una prueba transitoria de presión consiste en registrar la variación de la presión o del gasto del pozo en función del tiempo después de que se produce un cambio en las condiciones de producción del pozo. El objetivo de una prueba de presión es medir de forma indirecta una o más propiedades del yacimiento. A continuación, se muestran algunas de las pruebas de presión más comunes que se efectúan en la práctica. Pruebas de presiones más comunes. Prueba de decremento de presión. Prueba de incremento de presión. Pruebas de presión de fondo constante. Pruebas de interferencia. La información principal que es posible obtener del análisis de una prueba de presión es la siguiente. Conductividad de la formación. Condiciones de producción del pozo representadas por el factor de daño. Presión promedio en el área de dreno del pozo. El producto de la porosidad por la compresibilidad total, la porosidad o el volumen poroso. Heterogeneidades del yacimiento. Grado de comunicación entre el pozo. Anisotropía del yacimiento. Permeabilidad vertical. En la figura se muestran resultados obtenidos por Wattenberger y Ramey para pruebas de incremento de presión graficados de acuerdo al método de Horner. Se observa que para estos casos la pendiente de la curva semilogarítmica adimensional es 1.1513, es decir, es la misma que para el caso de líquidos. Así, estos resultados permiten establecer que el principio de superposición que se aplica para el método de Horner, el cual matemáticamente solo es válido para ecuaciones lineales, es aproximadamente correcto para el caso del flujo de gases reales. Entonces, empleando el principio de superposición, se tiene la siguiente ecuación. De la expresión anterior, se concluye que al graficar los resultados de una prueba de incremento de presión en función de la pseudopresión contra el logaritmo del tiempo, se obtiene una curva de presión la cual muestra una recta con su pendiente. Se concluye, sin embargo, que para propósitos prácticos, la estimación de KH a partir del análisis de una prueba de incremento de presión es adecuada. En la figura se ilustra dicha condición. Factor de daño. Para obtener el factor de daño de la formación a partir del análisis de una prueba de incremento, se combinan las ecuaciones de flujo de gases reales para obtener la siguiente ecuación. Prueba afectada por el efecto de daño. La siguiente figura muestra el caso en que la prueba está afectada por el efecto de daño.